bienvenidos a este en vivo, a esta transmisión en vivo. ¿Quiénes están por ahí ya esperando esta transmisión? ¿Desde qué lugar? ¿Desde qué país? Y cuéntenme las primeras que estamos aquí unidas si se ve bien, si se escucha bien, porque hoy tenemos que escuchar muy bien porque estaremos en nuestra última clase, en nuestro último taller de cómo vender mis amigurumis. Y hoy hablaremos de cómo publicar y dónde publicar, así que hoy necesitamos estar muy conectadas, que se escuche bien y se vea perfecto. Escríbanme en los comentarios, creo que ya habilité el chat. Buenos días, Paola. Creo que ya habilité el chat, así que porfa, escríbanme si se escucha bien, ¿listo? Porque estoy aquí con el aire, pero si no se escucha bien, entonces lo apago. Díganme a ver. Y vamos a comenzar con esta clase, es la última de las 5 que ya teníamos y las demás están en el canal. Hoy vamos a tener la número 5 y última que dijimos que la íbamos a hacer en vivo, en una transmisión en vivo para responder preguntas acerca del taller y cositas de ventas. ¿Listo? ¿Desde dónde estamos? ¿Desde dónde? ¿Sí se escucha bien? Listo. Adriana me dice que sí. Feliz inicio de semana para todas. Hola Rosa, Adriana desde Bogotá, Floreli me dice que se escucha bien, Andrea desde México, desde Cali, Floreli, ¿sí? ¿Lo dije bien? Listo, se escucha perfecto. Escríbanme desde dónde nos estamos conectando en esta Semana Santa y qué piensan hacer esta Semana Santa. Esta Semana Santa es de mucha reflexión, de mucha espiritualidad también en sus países que hacen. Cuéntenme desde Chile, Lorena, desde Paola desde Perú, Natalia desde Argentina. Cuéntenme desde dónde más. Aquí desde Colombia. Vamos a tener, antes de arrancar con el taller, con la clase, vamos a tener dos especiales de Semana Santa que les conté y es a Jesús. Creo que a Jesús ya se los había mostrado. A Jesús y la Virgencita que también ahorita ya se las muestro. Empiezo mostrándoselas porque no nos alcanza después el tiempo para la clase. Vamos a tener a este Jesús este jueves santo. Vamos a hacer a este Jesucito y vamos a hacer una Virgencita mini chiquita que les he creado para el próximo jueves. La Virgencita si no se las había mostrado, miren. Es chiquita, cabe en nuestra manito, miren. Y se para así, se ponen las repisitas o en la mesa. Le pueden hacer si quieren más accesorios, más cositas. Aquí le hice una rosita, una coronita. Y también la he hecho con los ojitos en línea, sin pepita, bordaditos también. Entonces estos dos tutoriales son los dos especiales de la Semana Santa. ¿Desde dónde? Desde Perú, desde México, desde Florida Blanca, Santander, Miriam. Hola, Miriam. ¿Quién más? Desde Uruguay, Monterrey. Hola, Angie. ¿Desde dónde más? Bueno, tenemos que arrancar desde Veracruz. Sí, desde Veracruz. Todas han estado conectadas con las clases del taller. Vamos a estar hoy terminando el taller. ¿Listo? Vamos a estar terminando el taller, mis chicas, porque este taller hablábamos cada una de las clases de cómo vender nuestros amigurumis. Vamos a tratar de que la clase no sea tan larga, de no extendernos tanto, para poder culminar el taller. ¿Listo? Vamos a estar realizando la clase de hoy sobre cómo publicar nuestras ventas y dónde publicarlas. ¿Listo? Ya hemos hablado en las clases anteriores, por aquí tengo mis apuntes. Definiendo nuestros objetivos, hablamos sobre la fotografía, nuestros amigurumis, ¿sí recuerdan? Hablamos también sobre vendo barato o vendo muy caro. Hablamos de cómo ponerle el precio a nuestros amigurumis.
Y les enseñé la fórmula de cómo poner el precio, ¿recuerdan? Y también hablamos en la última de cómo presentarlos, de cómo empacarlos, de cómo entregarlos a los clientes. Y esa también era una clase, esa también fue una clase muy importante. Y hoy hablaremos de cómo publicarlos y dónde publicarlos, ¿cierto? Es importante saberlo. Y unas preguntitas, vayan enlistando las preguntas porque al final vamos a responder preguntas, ¿listo? Sobre todo de la venta, porque el taller era de cómo vender los amigurumis, entonces vamos a despejar dudas sobre cómo venderlos, cosas que les hayan sucedido y que quieran compartirlas conmigo o que quieran preguntarme. Entonces alisten las preguntas, ¿listo? Hola, hola desde Huila, desde Guatemala, desde Perú, bueno, todas que se están conectando este lunes santo. Estamos en Semana Santa, pero vamos a cerrar ya hoy con el taller, ¿vale? Vamos a arrancar. ¿Cuántas? Y voy a hacerles una pregunta para que todas contesten ahí en el chat, ya que estamos en vivo. Una preguntita y tú escribes ahí en los comentarios la respuesta. La pregunta de hoy es, ¿cuántas redes sociales tienes? ¿Cuántas redes sociales tienes? Tenemos a Facebook, tenemos Instagram, tenemos Pinterest, tenemos YouTube, tenemos WhatsApp, pero también hay WhatsApp Business, que es WhatsApp de empresa o de negocio. Tenemos todas esas. Escríbeme cuántas tienes. Sí, yo solamente tengo Instagram, entonces escribe una. Si yo tengo Instagram y Facebook, escribe 2. Si tengo Pinterest, Facebook, Instagram, pues escribes 3. Entonces, escríbeme cuántas tienes. Es la pregunta. ¿Listo? La pregunta para responder. En mi caso, tengo las 5. Las 5 que mencioné ahorita. Andrea dice 2, Paola dice 4, Adriana dice 2, Natalia dice 2, Delia solo dice Facebook, Marina dice 1, Viviana 3, Rosa 1, Telma 4. Bueno, hay varias, tienen ya varias. Francisca dice 4, Karina 4, Floreli 5. 5, entonces tienes todas. Bueno, ¿por qué les hago la pregunta? Porque vamos a hablar de eso hoy. Hoy vamos a hablar de dónde publicar y tenemos 5, pues las que mencioné son 5 redes sociales donde podemos publicar. ¿Listo? ¿Por qué vamos a hablar de esto? Porque es importante en este año y en este siglo que todo es virtual, que todo es por internet, ¿cierto? Díganme ustedes si no, en sus países, y yo creo que en todos los países, todo es por internet. La mayoría de negocios, así tengan tienda física, así tengan local, todos tienen su página web, sus páginas de redes sociales para ofrecer sus productos y ofrecer sus diseños. Entonces, hoy en día es muy importante que tengamos redes sociales y vendamos por internet, porque hoy todo se vende por internet. Entonces, es importante la clase de hoy. ¿Dónde publicar de todas esas? Mi recomendación personal es que en todas. En todas las que tengas. Y si tienes solamente una, porque vi que varias escribieron una, varias escribieron 2, otras escribieron 3, pero lo mejor y lo ideal es que tengas todas las redes sociales. ¡Ay, me faltó TikTok! Me faltó TikTok. Ese también cuenta, ahí serían 6 redes. Entonces, lo ideal, donde publicar es en todas. En todas. No quiere decir que te vayas a saturar y vayas a publicar todo al mismo tiempo o en todas las redes al mismo tiempo, no. Pero sí que publique regularmente en todas. ¿Listo? Es importante y hoy hablando en esta clase de cómo publicar y dónde publicar para vender mis amigurumis. En todas, mis chicas y chicos, en todas. ¿Cómo hacerlo? Vamos a hablar de cómo hacerlo. ¿Listo? Puedes empezar abriendo las redes que no tienes.
Si de pronto tienes Facebook, pero aún no tienes Instagram, entonces abre tu página de Instagram, abre tu cuenta en YouTube, en Pinterest, abre tu WhatsApp de negocios, WhatsApp Business y publica regularmente en cada uno de ellos. Entonces, la primera tarea es abrir más de una red social para que tengas más probabilidades de venta. Eso es lo que quiero decirte hoy. Si tú publicas solamente en Facebook, pues solamente tus clientes de Facebook te van a ver. Pero si tú publicas en Instagram, vas a tener una comunidad diferente a la de Facebook. Si publicas en Pinterest, vas a tener una comunidad diferente que las otras redes sociales. Entonces, puede que la publicación de YouTube o la publicación de Instagram no te haya funcionado para conseguir el cliente que necesitabas, pero sí la publicación de Facebook abarcó varios clientes. O la publicación que hiciste en el estado de WhatsApp. Entonces, no sabemos cuál de todas las publicaciones que estás haciendo es la que va a enganchar a los clientes. ¿Listo? Entonces es importante que publiquemos regularmente en cada una de ellas y que si no tienes las demás redes, las abras para que abarques mucho más mercado y tengas más posibilidades de vender tus diseños. Eso es el primer punto que vamos a hablar. Es importante que tengas todas las redes y que vayas a la moda y a la onda de todas las que van saliendo, porque el mundo corre así y están esperando que tú llegues a esa red y a ese mercado. ¿Cómo publicarlo? ¿Cómo hacerlo? ¿Qué preguntas tienen al respecto de cómo publicar? Las quiero leer. Yo sé que muchas escriben ciertos textos debajo de las fotos. A veces publicamos fotos de nuestros amigurumis, a veces publicamos videos, ponemos un videíto del amigurumi mostrándolo. A veces ponemos realities o ponemos videos de TikTok, pero específicamente, ¿qué escribes debajo de eso? Si escribes algo o solamente pones la foto o solamente dices está a la venta, disponible y listo y no escribes nada más. ¿Cómo lo haces? ¿Cómo normalmente lo haces? Te voy a dar la forma en que yo normalmente lo hago, aunque muchas de ustedes han entrado ya a mi Instagram o a mis redes y han visto cómo lo escribo, qué es lo que yo escribo debajo o en la descripción de la publicación o del post. Muchas de ustedes lo han visto, pero igual quiero decirles cómo lo hago yo y cómo me ha funcionado para que los clientes pues se sientan atraídos hacia el amigurumi. ¿Cómo lo han hecho ustedes o qué pregunta tienen de eso? Aquí Alba me dice, es la pregunta con respecto al diseñador. Alba, no entiendo. Si es gratis, si es gratis o de pago. Si pagas publicidad, ¿a lo que te refieres? Si pagamos publicidad o no pagamos publicidad, ¿sí? Vamos a hablar de eso también. ¿Cómo publicar la foto, pero el patrón es de otro diseñador? Eso también es muy importante que lo escribamos en la descripción de nuestra foto y de nuestra publicidad. Vamos a hablar de eso. ¿Qué escribo yo? Ponemos la fotico de nuestro amigurumi, ¿listo? Pero en la descripción, lo primero que el cliente debe leer es el uso del amigurumi, o sea, que se identifique tanto y diga, oiga, sí, yo lo estoy necesitando. Oiga, sí, eso lo necesito para mi bebé, para mi hijo, para el regalo que quiero dar, para mí. Entonces, lo primero que vamos a escribir es como un mensajito. Si estamos tratando de enganchar clientes, ¿no? No estoy hablando a expertas ya en ventas, que mejor dicho, son súper expertas y nunca tienen espacio para otra venta, sino a las que estamos tratando de incrementar las ventas. Vamos a escribir ahí algo llamativo. Un ejemplo, si es un sonajero, podemos escribir, tu bebé se divertirá con este sonajero, le va a encantar.
algo que personalice el diseño. Si es un personaje de alguna película, podemos escribir que este es el personaje favorito de tu hijo. Si se lo adquieres o lo compras, le va a fascinar. Si es el personaje favorito de esta película. Entonces, vamos a escribirlo primero. Es algo que enganche y que la persona que lo lea se sienta identificado o identificada y diga, ay, sí, yo desde hace rato estaba buscando ese diseño especialmente para mi hijo o para mi hija. Entonces, algo que lo personalice. ¿Listo? Debajo de la foto. También, ya las leo, debajo de la foto, en la descripción, vamos a escribir el tamaño. Es importante que escribas el tamaño del amigurumi, la medida, cuánto mide en centímetros. Y ya les digo por qué. Por ejemplo, no, este no es el ejemplo, este es el ejemplo. Por ejemplo, la virgencita. En la foto la virgencita se ve grandísima. La foto de la virgencita se ve como si fuera unos 20 centímetros la virgencita. Pero cuando la coges y la mides, mides solamente 10 centímetros. 10 centímetros, ya me olvidó. Pero el mío. Entonces, es importante, 15 centímetros. Es importante que coloquemos la medida para que el cliente luego no nos diga, ay, pero yo pensaba que era más grande. ¿No les ha pasado? Ay, pero yo pensaba que era mucho más grande y me llegó una cosita de nada. O yo pensaba que el sonajero era mucho mayor, mucho más cabezoncito. Es importante que coloquemos la medida, porque si no, el cliente después no te va a recomendar, se va a quedar desilusionado, no va, es más, hasta puede escribirte en las redes y hacerte quedar mal con todo el mundo simplemente porque no le llegó lo que él pensaba que era el tamaño. Entonces es importante que le coloques la medida en el diseño que estás ofreciendo. Coloca, mide 15 centímetros, ejemplo, la virgencita, y así el cliente ya sabe lo que le va a llegar y así no tenemos clientes desilusionados que luego nos hagan quedar mal. Esa es la segunda cosa que debemos escribir en la descripción, ¿listo? En lo de la foto o lo del video, no importa, cuando estés ofreciendo el diseño. Otra cosita importante es que coloques si está disponible o no. Muchas veces me pasaba eso. Me pasó muchas veces esto. Me dicen si estoy hablando muy rápido. Me pasó muchas veces lo de la virgencita. En mis primeras ventas hace como 7 años. Me decían, ay, pero pensaba que era más grande. Desde ahí empecé a colocar la medida. También me pasó que no escribía si estaba disponible o si se realizaba sobre pedido o si era que yo lo tejí para mí y quería compartirlo. Entonces hay que escribir. Está disponible para entrega inmediata. O si fue un pedido que despachaste, se despachó, ejemplo, despachado para Bucaramanga, despachado para Cali, despachado para España, bueno. Entonces, que coloques qué es lo que en sí es el diseño. Un pedido que ya se despachó, pero que se hace sobre pedido, se realiza sobre pedido, se realiza sobre encargo, que el cliente sepa lo que tú estás publicando, ¿listo? Para que sepa que se hace sobre pedido o que está listo para entrega. Rosa dice que sí, ya le pasó. Y hablemos también de qué pasa cuando hago un diseño con patrón de otro. En mi caso, por ejemplo, hiciste este Jesús con patrón de Angélica, de Creative Crochet. Entonces, cuando lo publicas, le tomas la fotico y colocas en la parte de abajo, si está disponible para entrega inmediata. Y en la parte de abajito me etiquetas y colocas patrón, autoría de by Creative Crochet. ¿Listo? Para que así la gente sepa que el diseño o el patrón, sobre todo las otras artesanas, los clientes en sí, los que compran el diseño, casi no miran
patrones o autorías de quiénes, porque ellos en realidad compran es el diseño que están mostrando en la foto. Entonces, es importante es de pronto para las otras artesanas, ¿listo? Para que apoyes también a la que creó el diseño, el patrón, y para que las otras artesanas sepan de quién fue el patrón y puedan realizarlo también. Pero más que todo es por ética profesional y para que las otras artesanas lo sepan. Más no es tanto para los clientes, ¿listo? O para ventas, eso no tiene nada que ver o no influye. Por aquí había otra pregunta. También Francisca dice que los ofrece personalmente con conocidos. Esa es la otra forma cuando no tenemos o no abarcamos mucho el internet o las redes, ofrecerlos directamente y en persona también. Bueno, pasamos al siguiente punto. Y si les modificas cositas, nos dice, ay, no sé leerlo, Miju, toma. Si le modificas cositas, escribes patrón, base de, un ejemplo, by Creative Crochet y modificaciones de, y escribes tu página. Entonces hay que escribir cuando modificas, si haces modificaciones o si haces algunos cambios con cambios de, y escribes con algunos cambios, ¿listo? Y vamos en la descripción, ¿no? Escribimos lo que engancha, lo que personaliza, la medida, escribimos de quién es el patrón, si está disponible para entrega inmediata o no, o si lo realiza sobre pedido. Y algo que quiero hablarles un poquito es sobre publicar con otras fotos que no son tuyas, que lo he visto muchísimo, muchísimo, muchísimo. Tendemos a cometer ese error cuando estamos arrancando en las ventas, a tomar la foto de internet y publicarla en nuestra página de emprendimiento o nuestro emprendimiento en Facebook, en Instagram y colocar que se vende. Ese es un error que cometemos mucho. ¿Por qué? Porque perdemos muchos clientes, perdemos muchísimos clientes cuando ponemos fotos de cosas que tú no has tejido. Es importante que la foto que tú vas a colocar y que vamos a publicar en redes sea tu autoría, sea hecho por ti, porque así el cliente sabe que le va a llegar. Si no, el cliente se va a sentir engañado, engañada. ¿Por qué? Porque primero todas tejemos diferente. Todas tejemos completamente diferente. No hay ninguna artesana que teja igual a la otra. Es mentira. Tejemos con diferente material. El material que venden aquí en Colombia no es el mismo que venden en Argentina, en Chile, en Perú. No es el mismo. Y tampoco va a quedar con la misma textura, va a quedar con el mismo diseño, va a quedar réplica muy parecida, pero no idéntica. Entonces el cliente, cuando le llegue, no va a quedar muy satisfecho con lo que tú le mostraste en foto y le llegó otra cosa diferente. Entonces es importante que publiques y vendas con fotos propias. Eso te lo recomiendo muchísimo. Porque empezando, cometemos siempre ese error de publicar de otros. Y también deberías, si publicas con fotos de otros, deberías colocar el autor, foto o diseño de este autor. Y el cliente va a decir, bueno, mejor entonces a quién se lo compro. Si ella está vendiendo esto de esta foto, entonces se lo compro al que sí lo hizo, ¿cierto? Entonces, una recomendación que te doy. Ahorita las leo, vayan escribiendo las preguntas. Preguntas. Y otra cosita es que no publicamos constantemente para que tu negocio venda y vendas seguido, debes publicar constantemente. A veces dejamos pasar 1, 2, 3 semanas, un mes sin publicar nada en las redes. Nada.
y la gente va a entrar a la página y va a decir, ay, yo quería comprar esto, pero ya no lo compro porque mira, la última vez que publicó fue en enero. Entonces ya creo que ya no está trabajando con eso, entonces ya voy a buscar otra artesana. Si no publicamos constantemente y seguido en nuestras páginas, perdemos clientes. Si no tienes pedidos y no tienes cliente o no has vendido para poder publicar, teje algo sencillo o recicla fotos. ¿Listo? Si no tengo pedidos ahorita, Angélica, entonces, ¿qué voy a publicar esta semana? Recicla fotos. Ve y busca de las de los meses anteriores y pones. Y escribes un mensaje lindo. O tejes algo sencillo, un llavero, un sonajero, algo que no te cueste mucho y publicas. Pero lo importante es que seas constante publicando. Muy constante. Por lo menos unas 2 veces en la semana o una vez a la semana. ¿Listo? Para que la página se esté moviendo. Si dejas mucho tiempo, ya los clientes se van a olvidar y les va a llegar publicaciones de otros. Entonces, no nos desanimemos. Las artesanas tendemos a desanimarnos. Alce la mano quien no se haya desanimado porque no ha vendido. Todas nos hemos desanimado muchas veces. Muchas veces pasa un mes y Angélica, ni una venta, ni un peluche, ni siquiera el que yo hice lo he vendido. Y nos desanimamos y, ay, no, ya, entonces no voy a tejer más, o ya no publico, ya que voy a publicar. No nos desanimemos, no nos desanimemos. Publiquemos seguido que nos va a ayudar muchísimo la constancia. La constancia. Si tejiste algo para tu casa, un tapete para la casa, un tapete para la alcoba, públicalo. Si tejiste algo para tu hijo, tómale foto y públicalo. Si tejiste algo de un cumpleaños y, ay, cumplió años este niño, voy a aprovechar para tejer esto y publicarlo. Publicas. Todo lo que tejas, lo publicas. ¿Listo? No sabemos cuál de todas las publicaciones va a ser el enganche. Lo que preguntaba ahorita nuestra amiga, de si, creo que era si pagamos publicidad o no. Eso yo solo lo hice una sola vez, pagué publicidad. Eso que le llamamos publicidad paga. Una sola vez en Facebook lo hice, cuando estaba empezando, o no recuerdo hace cuántos años, y no me funcionó. Eso es aleatorio, no sé cómo llamarlo. A algunas personas les funciona, a otras personas no les funciona. A unas personas les ayudó a impulsarse muchísimo, a darse a conocer. A otras perdimos la plata. Entonces, ¿qué recomiendo? Si estás empezando, si apenas abriste tu página y estás empezando, hazlo. Hazlo porque sí te va a ayudar mucho. No tienes nada que perder y ya estás arrancando. Pero si ya llevas un tiempo y quieres de pronto darte a conocer, pero no quieres gastar o no tienes, porque en mi caso no tenía, no tienes el dinero para pagar una publicidad, hacer publicaciones pagas, haz lo que te estoy diciendo. Publica constantemente que el algoritmo te vaya subiendo sobre otras páginas y puedan tus clientes verte más seguido. Publica constantemente y teje y muestra todo lo que tejas. Es mi recomendación y fue lo que yo hice y lo que me ha funcionado hasta ahora. ¿Listo? Vamos a preguntas, ronda de preguntas. Vamos a responder preguntas y voy a darles, aquí apunté unas recomendaciones. Mientras ustedes escriben ronda de preguntas, ¿listo? ¡Feliz lunes santo! Estamos en Semana Santa. Voy a darles 5 recomendaciones. Ay, las escribí hace tanto que no las repasé, pero las voy a leer. Si yo las escribí es porque quería dárselas. No me acuerdo cuándo las escribí, pero si yo las escribí es porque quería dárselas a ustedes. Mientras ustedes escriben preguntas, ¿listo? Mientras ustedes escriben preguntas, todo acerca de cómo vender los amigurumis. De cómo venderlos.
o de cómo publicarlos, o de cómo, o preguntas que tengan ahí de estos amigurumis. Cualquier pregunta, escríbela. Recomendaciones. Primero, esta es obvia, pero no me vayan a hacer bullying porque esta es obvia. Coloca mucho amor en cada tejido. Es que si no le ponemos amor nos queda feo, nos queda feo. Si nosotros nos levantamos un día como así como nos levantamos a veces, como de cabeza, como que entonces no tejamos, porque nos va a quedar feo, nos va a quedar la punta. Ustedes no me lo van a creer, pero uno teje a veces según el estado de ánimo nos queda el tejido. Si estamos con rabia, con enojo, con de todo, nos queda apretado, feo. Pero cuando tejemos con calma, con cariño, con amor, con el mejor genio, nos va a quedar hermoso, hermoso, hermoso. Y pónganle la firma. Hagan la prueba y verán. Tejan cuando tienen mucha rabia y verá que esa puntada, eso les va a quedar horrible. Entonces, el primero es pónganle mucho amor. Cuando ustedes sienten a tejer, pónganse, mejor dicho, en la paz, en la armonía, en lo más, o sea, sus mentes, mejor dicho, pónganle amor, es la cuestión. Lo segundo de mis recomendaciones aquí que apunté, no me acuerdo cuándo. Nunca pares de tejer. Ay, sí. Nunca paren de tejer. Si ustedes, mis chicas y chicos, quieren vivir, quieren dedicarse a esto, quieren que esto sea un ingreso para sus casas, para su hogar, para sus hijos, un aporte o depender de esto, no paren de tejer. Si ustedes paran de tejer una semana es porque dijeron, bueno, me tomo de vacaciones una semana y mis manos van a descansar, voy a ponerlas a descansar. Porque las manitos aquí son la herramienta de trabajo, ¿no? Pero nunca paren de tejer. Escribí, siempre investiga y llénate de la moda del momento. Entonces, siempre estés investigando qué está de moda, qué película va a salir, Disney qué va a sacar para yo hacerlo, para ser la primera en tejerlo, para ser, mejor dicho, la primera en ofrecer el diseño, qué está de moda en estos días, en esta época, en esta temporada. Investiga, investiga, investiga. Mira y teje los diseños que más te gusten, que tú digas, wow, este diseño lo quiero tejer porque sé que va a gustar, es un diseño lindo, un oso, un elefante, una muñeca, muñecas. Hermosa y sé que la voy a vender. Entonces nunca pares de tejer, nunca, a menos de que quieras descansar tus manitos, pero siempre estés tejiendo, tejiendo, tejiendo. Entre más tejemos, más perfeccionamos, más aprendemos y así más crecemos. Crecemos en el negocio, crecemos nosotras aprendiendo de las puntadas, de los hilos, de los rellenos, de todos los diseños, de los patrones. Investiga, si no sabes leer patrones escritos, investiga, aprende. Es importante que siempre, si te vas a dedicar a los amigurumis o a cualquier tipo de tejido, siempre estés en crecimiento y en constante aprendizaje. Eso siempre lo dicen todos, ¿no? En todos los negocios. En todos los negocios que nos recomiendan para emprender, siempre debemos estar en constante aprendizaje. Siempre. Nunca paramos de aprender. Entonces, nunca pares de tejer para que sigamos aprendiendo. Consejo 3, y ya les leo las preguntas. Sigan escribiendo las preguntas que tengan. Mira, el consejo 3 es el que acabé de decir. No pares de aprender, siempre hay algo que no conoces. Siempre hay algo que no conocemos, siempre. Cuarto. Este es importante. Atiende con amor a los clientes. Por Dios, por favor. Atendámoslos con cariño, ofrecerles afecto a los clientes. Si tú no se lo das, otra artesana lo va a atender mejor y te va a quitar el cliente. Lidiemos con los cambios y los gustos de los clientes. Uy, Dios, a veces hay clientes que uno le provoca
estrellarles algo. Cambian de color a cada nada. Ay, no, ese era, no, no, es que no sé. Este diseño, no, mejor el otro. No, este color como que no. Ay, ¿será que sí queda bien? Hay clientes difíciles, clientes muy difíciles. Pero si tú eres capaz de lidiar con un cliente bien difícil, la sacaste del estadio y esos clientes difíciles son los que más nos recomiendan y los que más nos traen más clientes. Se los digo por experiencia propia. Los clientes que más nos cuesta atender y tenerles paciencia y mostrarles el diseño y volverles a cotizar y cuánto me cuesta este con esto y no, entonces cuánto este con este. Los que más nos cuesta son los que mejor nos recomiendan. Entonces, atendamos con amor a esos clientes. Si llegan así, perfecto, se atienden igual. Y mi último consejo, y empezamos con responder preguntas que he visto que me han escrito. Agradecer siempre, escribí. Agradece siempre y vive tu negocio con perseverancia y amor. Ese día estaba como inspirada, ¿cierto? Agradece siempre, escribí. Ser agradecidas. En todo lo que hagamos, seamos agradecidas en todo. En lo poquito, en lo mucho, en lo pequeño. Vendimos un llavero, agradezcamos por esa venta de ese llavero. Vendí un botón, agradezcamos la venta del botón. Todo, siempre ser agradecidas, siempre. Y el cliente va a amarte porque va a decir, uy, aporté, colaboré en este emprendimiento de esta chica y ella quedó feliz también con la compra que le hice. Entonces, mis queridas, esta clase quería hablarles sobre cómo publicar y dónde publicar, que es lo que hablamos ahorita. Lo que les conté de qué escribir, cómo hacerlo, cómo tomar las fotos y cómo hacer los videos. Ya hicimos una clase de eso, ¿cierto? De la fotografía, la imagen es la que vende. También les dejé las páginas en donde pueden editar sus fotos, Canva y otra de Photodirector. Y hablamos también, les dejé la fórmula de cómo ponerle el precio a los amigurumis o a sus ventas de tejidos, sirve para cualquiera. Para que aprendamos cada una de acuerdo a su inversión, de acuerdo a la moneda de su país, cómo debemos ponerle el precio, porque no es lo mismo el precio que yo le pongo al precio que otra artesana le coloque, es exactamente diferente, siempre es diferente. Entonces, para que aprendamos cada uno a hacerlo, hablamos sobre cómo empacarlos, cómo entregarlos. Mejor dicho, hoy terminamos el taller con ronda de preguntas. A ver, las leo, preguntas que tengan y respondemos cada una. ¿Vale? Yo quedé por acá. Mira, aquí la frase que coloca Rosa es muy enganchadora siempre. Ella le coloca el regalo ideal para la persona especial. El regalo ideal para la persona especial y ya el cliente, ¡ah! Ese es el regalo ideal. Ese es el regalo ideal. Frases así o mensajitos así poner debajo de la foto o en la publicación ayuda mucho. A solo poner la foto y decir disponible. No cometamos ese error. Poner la foto y colocar abajo disponible. En venta. Se vende. No enganchan nada. Esas son estrategias de marketing que le llaman. Aprendemos de todo en esto. Nos volvemos duras en marketing, en publicidad, en todo. Los mensajes se me van. Ya. Y otro error que quiero decirles que cometen mucho es poner mucho postales. ¿Por qué publican tantas postales en sus redes o en sus páginas de emprendimiento? La postal del feliz día, la postal de feliz semana, la postal de feliz día del artesano, la postal de feliz día del tejido, la postal de feliz día de la lana, la postal de feliz día de la mamá, la postal feliz día del papá, la postal, y llenan la página de postales. No entiendo.
Siendo que una persona, un cliente, entra a tu página de emprendimiento, si entró es porque quiere comprar algo, porque quiere ver qué quiere comprar, qué se va a antojar para comprar para sus niños, para su regalo, para su cumpleaños, y no encuentran variedad, sino que encuentran puras postales. Entonces no cometamos ese error. El cliente siempre entra a una página de emprendimiento buscando variedad, buscando un catálogo, buscando, ay, un elefante o un oso o una niña o una muñeca o un pingüino o un y que haya variedad. Por eso siempre les digo que tejan mucho y constantemente para que tengan, ustedes alcancen a tener un catálogo para ofrecer. Si el cliente dice, ay, ¿has hecho algún elefante? Se le tiene elefante. ¿Has hecho alguna muñeca? Se le tiene muñeca. ¿Has hecho alguna flor? Se le tiene la flor. ¿Has hecho alguna vaca? Mira, hice esta vaca recientemente, se le tiene. Entonces, entre más tejemos, más tenemos catálogo para mostrar. Ay, Dios mío, me estoy demorando mucho en las preguntas. Ay, ¿dónde voy? Los precios. Me preguntaban si se le puede poner el precio a la publicación. Un ejemplo, yo publico a Jesús y abajo le coloco disponible entrega inmediata, mide tanto, valor tanto. ¿Sí lo podemos poner o no? Escriban en los comentarios y ya les respondo. Quiero ver qué dicen ustedes. Sí, Alba nos dice que si le hacen modificaciones al patrón y escriben patrón, autoría de Creativo y Crochet con modificaciones de tal, se enojan, algunas se enojan. Sí, he visto eso también, problemas con eso en las redes. Se disgustan algunas autoras diseñadoras de patrones. En mi caso, yo hasta el momento no me he disgustado. A mí, o sea, le pueden cambiar todo lo que quieran. Por mí no hay problema. Yo no tengo problema con eso. Antes, si ustedes le hacen mejoras, yo antes en los transmisiones en vivo les he contado, bueno, pueden cambiarle esto, pueden hacerle zapatos, pueden hacerle cambiarle esto, ponerle esto, para que lo hagan más lindo y lo adornen. Pero hay unas diseñadoras que sí se disgustan. Se molestan porque les hacen modificaciones al patrón. Sobre todo los patrones pagos. Tengan cuidado con eso. Los patrones pagos, eviten esas cosas. Y si son pagos, aún mayor, con más, mejor dicho, más ver, deben poner la autoría de quién es, qué artesana o qué diseñadora lo vende o lo hizo. Entonces, pilas con eso. Es un poquito delicado y tedioso, pero ahí vamos aprendiendo en medio de todo, con el tiempo vamos puliendo esas áreas. Por esos detallitos y por otros cuantos no vendo patrones. Todos los regalamos. Bueno, sigamos. Me estoy deteniendo mucho en las preguntas. Ay, ¿dónde iba yo? Es que los mensajes se me van. ¿Todas las redes sociales deben ser con el nombre de mi emprendimiento? Sí, todas, Karina. Todas. No vayan a publicar sus ventas con sus redes personales. Y si lo hacen, pónganle la marca de agua a la foto así, de su emprendimiento. ¿Por qué? Porque eso nos quita un poquito de credibilidad, de profesionalismo, de todo lo que tú tejas para venta. Crea tu página, tu marca y ponlo ahí. Ponlo ahí e invita a los que te conocen en las otras redes a que te sigan allá. Porque
no sé, me gusta más que se vea como un emprendimiento a que se vea algo personal que tú quisiste hacer y vender, sino ya que lo vean como un negocio, como tu negocio. Entonces es importante que lo abras y pongas que es publicado de tu emprendimiento. ¿Cómo, Adriana, cómo sacar el peso del material que se gasta en el amigurumi para sacar los costos? ¿Cómo hacemos para sacar los costos? Los costos de inversión, ¿no? Entonces, yo tengo este peso que siempre les he mostrado y les he recomendado comprarlo. Es un pesito, este pesito. Si lo consiguen en sus países de otra manera, no pasa nada, con tal de que sea peso en gramos. Este lo usan aquí donde estoy yo ubicada en Colombia, lo usan es para pesar comida, pero yo lo cogí para pesar mis gramos de lana. ¿Qué vas a hacer? Vas a coger, compras el material, ¿no? Compramos el material para, yo aquí tengo este material que a propósito tengo que empezar a tejer una manta y un sonajero. Entonces, si no compras, sino que tienes en la casa, listo. Me mandaron a hacer un sonajero de elefante. Ejemplo 1, voy y compro 100 gramos o 50 gramos que me vendieron. Si ya viene marcado que vienen los 100 gramos como estos, que viene así ya marcado, viene ya aquí, dice que son 50, creo. Entonces ya sabes que aquí hay 50. Pero si tú tienes en casa que te quedó retal, le llamo yo, eso yo le llamo retal. Por ejemplo, la virgencita la hice con retal, porque es que la virgencita no se gasta ni 20 gramos, o sea, es una migajita. Esta la hice con retal de lo que me queda de otros pedidos. Tienes retal en casa, vas a pesarlo. Tengo esto para hacer el sonajero, esta bolita que me quedó de otros pedidos. Voy a pesarlo. Yo aquí tengo mi peso. Me pesó 20 gramos. Esta bolita me pesó 20 gramos. Apunto, yo en mi libretita apunto gris 20 gramos y peso los otros colores que voy a utilizar. La tejo, terminé de tejerla. Cojo mi libretica y cojo mi peso. Me quedó un poquitito de gris, un ejemplo, me quedó la mitad. Cojo ese poquitito que me quedó, lo peso. Ah, me quedaron 5 gramos. ¿Qué hago yo? Tenía 20 menos 5 que me quedaron, quiere decir que me gasté 15 gramos en el sonajero gris. Esos 15 gramos es lo que yo apunto. Listo, gasté 15 gramos. ¿A cuánto está el gramo en tu ciudad? ¿O en cuánto está el gramo de lana en tu país? Si no sabemos en cuánto está el gramo, pues hacemos la operación. 100 me costaron 5,000 pesos. Entonces, los 100 lo divido en los 5,000 y me sale cuánto vale el gramo. Y cobro lo que gasté. No cobro lo que compré obligatoriamente porque no me vendían menos. No porque el cliente no se va a llevar los 50 o los 100 gramos completos en el diseño. Lo estoy tumbando. Entonces, yo cobro lo que realmente gasté, lo que vendí. Y el resto me quedó para mí. El resto me quedó retal, que le llamo yo, para hacer otros sonajeros, o otro llavero, otros peluches, o una virgencita que luego voy a vender. Entonces, así es que lo hago yo. ¿Listo? Me dicen si tienen preguntas al respecto. Con un pesito de estos, para saber cuánto gastaste realmente. ¿Alguna marca de hilo de lana en especial? No. No suelo darles marcas, mis chicas y chicos. Yo uso macramé acá en Colombia. El macramé a veces me llega a 100% acrílico y a veces mitad.
50 acrílico, 50 algodón, dependiendo de la fábrica. Este que voy a usar en la manta es porque siempre uso macramé, pero porque me gusta la firmeza. Pero como la manta es para bebé, no se puede acrílico, de pronto le da alergia o algo así, entonces toca 100% algodón. Compré una marca que encontré, pero no le veo ni el nombre. Ah, no, mentiras. Este tiene más algodón que acrílico. Son 50 gramos. Este tiene 60 de algodón y 40 de acrílico. Normalmente el macramé, la mayoría de veces viene 100% acrílico. Este se llama Estrofil para amigurumis. Sigamos con las preguntas porque ya vamos para 50 minutos. Voy por acá. Esa pregunta me gusta. Rosa Fabiola Garza Rubio. Si no sé cuánto voy a gastar en material y me piden un amigurumi y quieren saber el precio o qué precio le digo. Me lo preguntaron mucho cuando hicimos la clase de la fórmula de cómo colocarle el precio de los amigurumis. ¿Qué hacemos en ese caso? Si me mandan a hacer un ejemplo a Jesús, bueno, ya yo les coloco siempre los gramos ahí abajo en la descripción del tutorial. Pero si me mandan a hacer un diseño de internet y yo no tengo ni idea cuánto la autora de ese patrón gastó, no dijo, no escribió cuánto se gasta haciendo ese diseño o lo voy a inventar, en mi caso me sucede así. Les voy a contar mis casos. Empezando el emprendimiento, me mandaban foto. Hágame esto. Yo no tenía ni idea cuánto se gastaba, ni tenía ni idea cómo se lo iba a hacer, pero yo recibía todos los pedidos y miraba cómo me inventaba. Y no tenía ni idea. Entonces, ¿qué hacía yo en ese caso? Empezando emprendimiento. Le decía al cliente, mira, voy a ser muy sincera contigo. Yo estoy comenzando, no sé exactamente cuánto voy a gastar, entonces te voy a dar un valor promedio, pero puede que se modifique un poco. Obviamente no extravagancias que yo le diga 20,000 y luego le salga que valió 100,000. No, pero sí le dejaba al cliente claro que era primera vez que iba a hacer el diseño, primera vez que lo iba a tejer, no sé cuánto vaya a gastar, pero yo te puedo dar un precio probable y cuando lo tenga todo terminado, pues te doy el ajuste. Obviamente no exageramos para que el cliente no se sienta, oh. Yo era sincera con los clientes así. ¿Qué hago ahora? Ahora después de 7 años de estar tejiendo amigurumis, el cliente me manda una foto, un ejemplo, me manda a Pikachu. Vamos a tener a Pikachu, ahora que estamos hablando. Me mandaron a hacer a Pikachu, me mandaron a hacer a Stitch, se llama Stitch, uno azulito, uno que parece conejo azulito. Stitch se dice, me corrigen. Me lo mandaron a hacer. Nunca los he hecho porque ustedes saben que yo en el canal no tengo ni Stitch, ni Pikachu, ni Pokémon, porque todo lo que yo tejo se lo subo. Ustedes saben que yo tejo algo y se lo subo, si es un patrón mío, pero nunca lo he hecho. Entonces, ¿qué le dije al cliente? Un valor que yo sé, porque ya después de 7 años, yo ya sé, yo miro el diseño, miro a Pikachu en la foto, el foto animado que me sacaron de internet. Pikachu, ustedes lo deben conocer, es Pokémon. O Stitch. Y yo miro la foto y digo, bueno, la barriga se hace así, la cabeza así, las orejas así, la cola se le hace así, esta forma. Ahí se me van unos 20 gramos, allá se me van unos 30 en la cabeza y el cuerpo. Y ya sé, pero es por lo que tanto hemos tejido. Entonces, ya yo sé y le doy el precio y ese es el precio. Pero al comienzo, mientras cogemos la experiencia,
podemos decirle que este es el precio probable, pero que puede variar. Avancemos. Dios. ¡Ah! Estamos demoradas. Digan, hoy es lunes de desorden. Hoy es lunes de Semana Santa, hablemos. ¿Cómo sacamos el precio para venderlos? Natalia, en este taller que estamos haciendo hoy, que hoy terminamos, hay un taller, ve y busca ahí en el canal, hay un taller que se llama ¿Cómo calcular el precio para nuestros amigurumis? Ahí enseñé la fórmula. Miren, entonces a la pregunta que hice, si ponemos el precio o no en la publicación de una publicamos a Jesús y ya ahí abajito dice, mide tanto, vale tanto. La mayoría me dijeron que no lo hacen. No recuerdo quién nos hizo la pregunta, no recuerdo. Pero la mayoría, Francisca, Andrea, Yelitza, Irenia, todas escribieron que no deberíamos poner el precio. Yo te recomiendo que no. Yo lo hacía al comienzo, al inicio de mi emprendimiento. O sea, vuelvo y repito, hace como 7 años. Lo hacía. Te voy a decir las razones por las que no lo recomiendo. Número 1, porque todas las artesanas tendemos a imitar los precios de las otras. No sé por qué. Todas las artesanas preguntamos ¿cuánto lo vendes? Para yo saber en cuánto vender el mío. ¿En cuánto vendes a Jesús? Y según lo que diga esa persona, bueno, entonces yo lo vendo también a eso, o más barato, Y es un error que cometemos porque cada artesana invirtió de diferente forma el material. Bueno, ya ustedes saben las razones. Y segundo, no lo recomiendo porque me sucedió que como lo hice hace 7 años, ahora no me falta un cliente en el año que siempre me diga, pero esa muñeca dice en la publicación 60,000. Y me toca ponerme a explicarle, querido cliente, esa publicación fue en el 2004, estamos en el 2023, un ejemplo, ¿no? O esa publicación fue en el 2010. Entonces, no pongamos el precio. El cliente que está interesado te escribe por interno y se comunica contigo o te escribe precio y tú ahí en los comentarios ya te amplío información por interno. Le damos el precio. No se pone precio porque se asusta el cliente, dice Caterina. Hay clientes que salen corriendo apenas ven el precio. Eso no se asusta de esa manera el cliente tan rápido. Hay que darle un tiempo para que se enamore más del diseño y luego sí. No, pero hay clientes que valoran mucho. Antes les parece económico. Hay clientes que yo tengo que lo revenden, mis chicas. O sea, mis clientes, la mayoría de mis clientes revenden. Y eso que yo no los vendo regalados. O sea, yo lo vendo al precio justo como les enseñé con la fórmula, que queda ganancia para mí, invierto, me queda el valor excedente, el valor adicional, el envío lo paga el cliente, yo no me pongo a pagar envíos, el domicilio lo paga el cliente, o sea, yo no cobro exageradamente porque no, pero sí lo justo, y el cliente, hay clientes que tengo la mayoría que los revenden. Los sacan del país y los venden al doble o al triple de lo que yo se lo vendo. ¿Por qué? Porque fuera de Colombia la artesanía vale muchísimo más en otros países, como Estados Unidos, como California. La artesanía es supremamente costosa. Y yo no tengo cómo sacarlos del país, pero hay clientes que sí. Entonces hay clientes que los pagan muy bien. Bueno,
Trato de encontrar una frase relacionada del amigurumi si se trata de algún personaje. Exacto, eso también yo hago, Juana. Juana, ¿cierto? Sí, Juana. Esta ya la respondí. Hola Jessica, buenos días desde Chile. Listo. ¿Alguna otra pregunta o nos despedimos, mis chicas? Sí, mira, Linka nos dice que cuando no lo ha tejido el muñeco, calcula el precio y dice entre 30, 60 aproximadamente. Y el precio va acorde a los que suele vender. Exacto, exacto. El precio va acorde a los que ya has tejido y has vendido. Hola, Luz. Listo. Terminamos la ronda de preguntas. Me dicen, si tienen otra preguntita, la despejamos. Y nos despedimos, ¿sí? Hacer a los hijos del Shrek. Creo que no me quedó ninguna pregunta pendiente. Terminamos este taller, mis queridas y mis queridos. Terminamos este taller, ya culminamos hoy con la última clase de cómo publicarlos y dónde publicarlos, que fue lo que hablamos al inicio. Si llegaste al final, terminamos la transmisión, esperas que carga un poquito el video en YouTube y lo miras nuevamente. Al inicio hablamos y les enseñé cómo publicar y dónde publicar nuestras ventas. ¿Listo? Va a estar Jesús este jueves. Jesús y nuestra Virgencita. Esta la voy a obsequiar. La voy a obsequiar. Y las recomendaciones. Mis chicas, las amo mucho, 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 mucho. Apliquen los consejitos, todo lo que hemos charlado y yo sé que nos va a ir muy bien, muy, muy bien. Feliz Semana Santa, que tengan un tiempo de reflexión, de mucha paz, que tengan una semana muy espiritual también, reflexionando el verdadero significado de la Semana Santa, que es nuestro Señor Jesucristo, la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que la pasen súper rico, bendiciones para todas, para todos. Y hoy terminamos ya por lo alto este taller. Espero que todas las clases les hayan servido muchísimo, hayan apuntado en su libretita, todo. Ay, creo que había tarea para hoy. Sí, hay tarea. Entonces, la tarea es publicar más seguido. Publicar más seguido y corregir información que tengan en las páginas de emprendimiento que de pronto ustedes ven que se han equivocado, que han puesto mal las medidas o que han puesto mal los datos. Corregir y echarle muchas ganas a todos los pedidos. Bendiciones para todas, las quiero mucho. Chaito, 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 chaito. Feliz semana. Bye, bye para todas.